Bienvenidos televidentes a una emisión más de su programa Voces y Retratos. Hoy nos encontramos con el doctor Miguel Chicaiza. Él es oriundo del Cantón Pelileo. Es un profesional de la comunicación con una gran trayectoria en el mundo del periodismo. El doctor Miguel Chicaiza además es docente universitario. Actualmente es catedrático en la Universidad Técnica de Ambato. Se caracteriza por su empatía con la juventud y cree firmemente que la familia es el motor fundamental de la sociedad. Buenas tardes, doctor. Sea bienvenido a su espacio. Estamos encantadas de contar con su presencia. Gracias. Doctor Miguel, en su niñez tuvo que cambiar los juguetes por el trabajo y a la edad de 12 años migró a la ciudad de Ambato en busca de mejores condiciones de vida. ¿Cómo tomó usted esta etapa? ¿Cómo pasó usted por esto? Gracias por la invitación y usted está en lo correcto en su pregunta. Efectivamente, yo me quedé huérfano a los 7 años de edad. Soy el tercero de 5 hermanos y prácticamente mi niñez fue de estudio y trabajo. Yo me quedé huérfano a los 7 años y terminé la escuela a los 11 años y desde los 12 años he venido trabajando hasta la fecha, que hoy tengo ya 55 años de edad. He trabajado en diferentes cosas. En principio yo fui un empleado de una hacienda que tenía un tío mío y me tocó emplearme ahí para pagar una deuda que tenía pues mi señora madre por la enfermedad de mi padre, que murió a la edad de 33 años de edad, y también para un poco sostener también a la familia, porque en realidad éramos todos casi menores de edad y la única que de pronto trabajaba y abastecía la casa era mi señora madre. Doctor Miguel, ¿podría decirse que usted tomó el rol de padre en su familia? Podríamos decir que sí, como también lo hicieron mis 2 hermanos mayores, pero bueno, ellos un poco más aislados de la casa porque trabajaban fuera de la provincia. Entonces los que más teníamos que un poco adaptarnos a la circunstancia y poder sostener a la familia precisamente era mi madre y yo y algún otro hermano que participamos en esto de sostener tanto la comida, la vestimenta, la educación, etcétera, etcétera, de mis otros hermanos menores inclusive. Una infancia difícil, entendemos. Sí, bastante difícil porque en realidad muy pocos muchachos se quedan pues huérfanos de padre a temprana edad. Yo de hecho pues un niño campesino sin muchas posibilidades económicas, esas cosas, igual mi madre, igual mis otros hermanos, todos ellos. Entonces imagínense que inclusive la escuela yo había terminado a los 11 años de edad, pero resulta que al colegio ingresé casi entre los 16 y 17 años de edad a estudiar. Terminé por los 22, después entré a la universidad, me gradué como licenciado a los 28 años, luego me casé y después de casado también continué estudiando hasta sacar el doctorado y finalmente el diplomado y una maestría que tengo en este momento, tanto aquí en la Universidad Técnica de Ambato, que me dio la posibilidad de estudiar, como también la maestría en el caso de la que tengo pues en la Universidad Católica del Ecuador. Pero el esfuerzo ha dado frutos. Actualmente usted está trabajando como un profesor de ética y moral. Enseña valores sobre la familia y el matrimonio. Usted en su hogar con su esposa tiene creencias diferentes. ¿Ha generado esto algún conflicto? Caramba, bien esa pregunta, pero en realidad es así, como usted dice. Yo soy católico porque mis padres fueron católicos, mi esposa es de otra religión, mis hijos son neutrales porque no están ni en una ni en otra religión, pero esto no ha sido una dificultad como para manejarnos adecuadamente nuestras relaciones en el hogar, en la familia. Yo de vez en cuando voy a la iglesia católica, mi esposa todos los sábados va a su iglesia que es evangélica,
y realmente nos respetamos mutuamente. Casi estos temas no tocamos en el hogar justamente para evitar un poco de situaciones un poco tensas, porque usted sabe, la religión y la política son cosas que hay que dejar a un ladito. Eso no hay que llevar ni a la familia ni tampoco al aula de clase, porque se arman unos problemas tremendos porque nunca nos ponemos de acuerdo. Se provoca un caos. Sí, así es. Ajá. Ahora hablemos de su trabajo. Nosotros sabemos que un comunicador social requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿El hecho de no estar presente siempre en su hogar le ha traído problemas con su familia? Yo decía, trabajo desde los 12 años de edad hasta hoy que tengo ya 55 años, y resulta que el trabajo que de pronto me ha aislado totalmente, inclusive de las relaciones familiares, todo eso, es el periodismo, porque en el periodismo hay que trabajar las 24 horas del día. Bueno, esto entre comillas, porque en realidad no es así, pero sí se trabaja unas 12, 14, 16 horas todos los días. Y yo, de todos los años de trabajo, unos 35 he dedicado a la profesión de periodista. En principio trabajé en la Radio Continental, porque la Radio Continental ha sido la escuela de muchos locutores y gente que trabaja en los medios, y hasta hoy, tanto aquí en Ambato como también en el resto del país. Ahí trabajé un tiempo, después de eso pasé a trabajar en Radio Ambato, estuve como 8 años. Luego en la Radio Centro, que estuve 12 años de trabajo, y en el periódico El Heraldo, que me dio la posibilidad de trabajar desde muy muchacho. He trabajado 26 años, al punto que me jubilaron patronalmente hace unos 2 años atrás. Entonces, ese trabajo de periodista realmente me ha alejado bastante de la familia. Pero esto no quiere decir que yo tenga unas relaciones muy tensas en la casa, que tenga malas relaciones. Al contrario, todo el poquísimo tiempo que yo he tenido durante toda esta trayectoria de mi vida, realmente le he dado un tiempo de calidad tanto a mis hijos como también a mi esposa. Y en la práctica ellos, o ella también, que es mi esposa, me ha entendido esta circunstancia, y realmente a veces cuando he llegado a la 1, 2, 3 de la mañana, o cuando de la radio me han llamado a cubrir una información, o del periódico me han llamado a las 2, 3, 4 de la mañana o 5 de la mañana, algún accidente de tránsito, un incendio, un robo, etcétera, etcétera, yo siempre estuve a las órdenes de la empresa. Así que, y tomando fotografías, tomando declaraciones de los involucrados en los hechos, etcétera, etcétera. Es decir, todo el tiempo yo he estado a las órdenes de la prensa, y eso me han entendido tanto mi esposa como mis hijos. Así que me han respetado esa instancia de trabajo que yo he tenido en mi vida. La comunicación, sobre todo. Así es. Pamela. Doctor, ¿cómo nace la pasión por el periodismo? ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que le lleva a ser tan amante de esta gran carrera? Bueno, yo les conté hace tiempos igual a los compañeros de ustedes de comunicación social algo de mi vida, y esta pasión viene pues desde muy muchacho. Yo desde los 14, 16 años me gustaba mucho escuchar la Radio Sonorama. La Radio Sonorama era la única FM en ese entonces que llegaba a Ambato. La única a nivel nacional. Luego fueron apareciendo otras radios en FM y en AM, todo eso. Es más, radios AM mismo no había muchas aquí. Yo me acuerdo que una de las principales radios que había aquí era la Radio Nacional Espejo, no me acuerdo de la Radio El Heraldo, que es hoy la Radio Ambato, alguna otra radio. Y acá entraban muchísimas emisoras colombianas. Las emisoras colombianas se escuchaba, pero clarito aquí, los programas, todo se escuchaba aquí, al menos la noche era, pero un cañón. Igual entraban las emisoras de Cuba, la Radio Martí de Cuba, entraba clarito acá, entraba la Radio Española, entraba la BBC de Londres, entraban otras emisoras acá, y se escuchaba claramente. Luego el espectro se dice, ¿no? Ha ido poblándose al punto que ha ido interrumpiendo la señal de esas estaciones de radios internacionales que ingresaban aquí. Pero de todas maneras, a mí me gustaba la FM, la Sonorama. Entonces era una pasión escuchar, y a veces inclusive a los locutores que trabajaban ahí en la radio, yo imitaba.
Y siempre decía, ¿cuándo será la oportunidad que me den para yo también, o sea, sentirme, o sea, coger este micrófono, poder hablar esas cosas? Y ese momento llegó en el menos pensado. Yo cuando estuve en el Colegio Bolívar, inclusive participaba con Guillermo Guerrero, que hoy está ya igual de mi edad y que me parece que trabaja en la radio Líder, creo que trabaja hoy. Él llevaba un aparato de este vuelo, un equipo de sonido, con un micrófono, un pequeñito nomás que había eso, pero un cable más o menos también pequeñito. Entonces salíamos al recreo la noche, porque yo estudiaba en la nocturna, entonces salíamos la noche al recreo, y armábamos los partidos de fútbol y el Guillermo narraba los partidos que jugábamos ahí en el patio del Colegio Bolívar. Entonces yo también a veces trataba de meterme ahí, esas cosas. Y luego cuando me salí del Bolívar y me fui a otro colegio, me conocí a Ralph Lamalión Vallejo, y él fue, hasta hoy vive todavía él, dijo: ¿a vos te gusta la radio? ¿Quieres trabajar en la Continental? Como, ¿cómo le llaman? Borde de campo, ¿no? En los deportes, digamos, en el fútbol. Entonces, en ese entonces, cuando venía el Barcelona a jugar aquí con el Macará, con otros equipos, que jugaba aquí el Macará, y después apareció el técnico universitario y todo lo demás, entonces resulta que ahí yo hacía borde del campo. Y ellos relatando desde arriba, ¿no? Desde las cabinas, y antes eran unos walkie-talkies, hoy es por celular, hoy hay otros equipos más sofisticados y más claritos, antes se probaba walkie-talkie, ponían el walkie-talkie ahí al lado del micrófono y ya se escuchaba qué pasaba en el borde del campo. A ver, Miguel, comenta de este juego, que no sé qué, no sé cuánto, o cuál va a ser el cambio, esas cosas, ¿no? O después del gol, comenta cómo le viste el gol. Así comenzó mi vida. Y después de la noche a la mañana aparecí en la radio Ambato cubriendo noticias, y ahí me quedé realmente hasta hace poco, ¿no? O sea, en el periodismo ya de la entrevista, de la noticia, todas esas cosas, y luego pues me conecté con el diario El Heraldo y todo lo demás. Cuando yo mandaba de vez en cuando las noticias al Heraldo, me sacaban en primera página, y eso de que saquen la primera página era totalmente emocionante. Imagínense ver que yo haya escrito esa nota y que aparezca en el periódico de mi ciudad en primera página y con fotos, esas cosas, para mí era pero lo máximo. Entonces después ya me involucré al periódico, y ahí sí, a escribir para siempre. Algún día estaremos así. Sí, creo que han de estar ustedes así. Bueno, doctor Miguel, entonces podemos deducir claramente que usted sintió ese fuego interno, la vocación que nos lleva al periodismo, a esta carrera tan grande, tan maravillosa. ¿Cómo es la vivencia de cada periodista? Sabemos que el periodismo no va encaminado en busca de la fama, sino en busca de servir a la gente, de dar lo que la gente necesita, no lo que la gente quiere. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Sí, a ver, los periodistas no tenemos que trabajar o elaborar o hacer las noticias pensando en nosotros. O sea, en que nosotros vamos a leer al siguiente día en el periódico, que nosotros vamos a escuchar o ver en la televisión. El periodismo tenemos que ejercitarla y trabajarla y elaborar las notas que encontramos a diario en el asfalto o en las instituciones o donde sea, ¿no? Pero tenemos que siempre trabajar, elaborar esa información pensando en el público, porque ese producto tenemos que pensar en el público, en el consumidor. Entonces, es el público el que nos califica nuestro trabajo, es el público el que de pronto nos pone en un pedestal o simplemente nos baja de un cherlazo al piso. Ajá, todo depende de eso. La calidad, la forma, cómo trabajemos, pero siempre pensando en ese público que nos escucha, en ese público que lee o que nos ve. Doctor, si usted tenía esta pasión tan acérrima al periodismo, ¿por qué decide dejarlo y entrar a los salones de clase? No, esto comenzó hace unos 14 años atrás, y yo vine de casualidad acá, digamos, a la universidad. Resulta que yo no estuve preparado para venir como profesor a esta universidad, peor a esta facultad o carrera. Fue la oportunidad que me dio el señor licenciado Henry Mayorga. Él era en ese entonces subdecano de aquí de esta facultad, y resulta que en algún momento, como éramos amigos, me invitó a integrar el cuerpo docente. Y es que antes no había estas nuevas regulaciones que hay hoy.
que la Ley de Educación Superior, la LOES, el reglamento, las normas, etcétera, etcétera. Antes, que me perdonen si es que esta entrevista les molesta a alguien, pero la universidad trabajaba de esa forma. Le invitaba a cualquiera que pasaba por ahí, a los amigos, todo eso, y decía, ven a trabajar acá. Muy pocos entraron realmente por concurso, muy pocos entraron realmente porque son profesionales hechos y derechos, porque saben ciencia, tienen conocimiento, tienen ideas y saben manejar, digamos, la parte académica. Muy pocos, y eso pues antes, por ahí una cátedra quedaba libre, los amigos cubrían esa cátedra. De esa manera entré, pero después me fue gustando mucho, me he preparado bastante y finalmente, digamos, hasta hoy con los estudiantes, en la preparación de la materia, cuando discutimos temas en el aula, etcétera, etcétera, digamos, en el caso mío me ha ido bastante bien, ¿no? Y eso pues, esa cosa me agrada mucho y es por eso que me gustaría no solamente seguir un tiempo más, sino un poco de años más en ese contacto con los jóvenes como ustedes. Su trabajo se refleja en el cariño que le tienen sus estudiantes. Creo que sí. Usted contaba con el nombramiento para ser profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. De hecho, gané el nombramiento yo ahí. ¿Por qué? O sea, ¿qué razones le motivaron a dejar ese puesto y regresar a la UTA? Fue el cariño que tenía con la Universidad Técnica de Ambato. Fue, a ver, ahí también que me disculpen los de la Católica si yo estoy hablando un poco fuerte. La verdad es que no me gustó mucho el ambiente de la relación interpersonal. Aquí yo estuve acostumbrado a llevarme con los profesores, con las autoridades, con los estudiantes, todo eso. En otras universidades la situación cambia. Digamos, el profesor cumple su función y los estudiantes igual. Digamos, las relaciones son muy individualistas. Sí, podríamos decir un poco individualistas, ¿verdad? Entonces el profesor cumple su función y se acabó. El resto de compañeros pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Los estudiantes igual terminaron sus clases y se fueron a la casita y eso. Cuando uno se encontraba ahí en el pasillo o en digamos ahí en las aulas o se encontraba ahí con los profesores en los sitios de trabajo, buenas, y se acabó, me voy a mi puesto y todo el día nos pasábamos solamente viéndonos las caras nada más y cumpliendo nuestro trabajo. Ese ambiente un poco pesado y tenso no me gustó sinceramente en la universidad. De ahí por lo otro, en cuanto a calidad, excelencia, todo eso, excelente la Universidad Católica. En cambio, en el ambiente aquí, en la técnica, es totalmente diferente. Nos llevamos autoridades, nos llevamos profesores, nos llevamos estudiantes y todo es más familiar. Y eso es lo que un poco me hizo, digamos, reflexionar y finalmente tuve que renunciar al nombramiento y me pasé nuevamente acá. A más de eso, yo vivo muy cerca de la universidad, yo en 2 minutos ya estoy aquí o en 2 minutos estoy en mi casa. Así que todas esas cosas es lo que me determinó a que yo me cambie de universidad y de una buena universidad venga a otra excelente universidad también. La comodidad. La comodidad fue eso. Doctor Miguelito, ¿cuál es la experiencia que usted puede rescatar de su carrera? O sea, ¿cuál es la experiencia más gratificante que ha tenido durante toda su experiencia de trabajo? A ver, la experiencia le da es el trabajo en situ, es decir, la praxis diaria, ¿no? Lo que ustedes pueden sacar de aquí son ideas, teoría, conocimientos, la forma como se aplica cada una de las cosas, cómo se puede elaborar una noticia, un reportaje, una entrevista, cómo se puede hacer una crónica, etcétera, etcétera. Ustedes teóricamente lo saben, pero excelente. Pero el momento que ya van a la praxis es totalmente diferente. Y eso es lo que realmente a mí... o sea, es lo que me ha llenado como profesional, ¿no? O sea, aplicar la teoría y la práctica y eso pues llevar, digamos, hacia los productos comunicacionales y esos productos, digamos, entregarles adecuadamente al público.
y que el público me haya receptado con mucho gusto, con mucho agrado. Nunca fui llamado la atención o llamado la atención por las autoridades, en este caso de los medios de comunicación en los cuales trabajé. Al contrario, he recibido felicitaciones, he recibido, digamos, la congratulación de la gente que ha recibido mis productos comunicacionales, y eso ha sido pues lo más hermoso y satisfactorio para mí. Doctor, ¿nos podría ayudar con un mensaje para los próximos comunicadores? 3 cosas: que lean y que lean siempre. Eso es lo único que a ustedes les hará personas diferentes, ¿no? Siempre lean, prepárense siempre, sean respetuosos y que Dios les ampare, como dice la doctorita Polo en sus programas diarios, que yo soy muy admirador de ella, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Ok. Miguel Chicaiza, un hombre que desde su niñez aprendió el valor del trabajo y del esfuerzo. Un ser que no necesita ser famoso para ser reconocido y admirado, pues su labor como docente y periodista ha dejado una gran huella en sus seres queridos y en quienes lo conocen. Miguel Chicaiza, un hombre que ha dedicado su vida al trabajo y con una pasión tan grande por el periodismo. Una persona llena de experiencia, que conoce el sentimiento de la frustración, la soledad y la tristeza. Ha vivido momentos de dolor, pero ha sabido sobrellevarlos. Ha seguido adelante y ha formado una hermosa familia. Ha creado una trayectoria envidiable y un sinnúmero de amistades. Él es una clara representación del esfuerzo en persona y el carisma hecho sonrisa. Muchas gracias, amigos televidentes, por su sintonía. Los esperamos en una próxima emisión. Gracias. Gracias también.